Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, nuestra jornada del día de hoy, miércoles 8 de octubre. Y leemos del libro de Jonás, estamos en el capítulo 3, versículo 10 y luego del 4, del 1 al 11. Cuando Dios vio todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no los cumplió. Jonás se disgustó mucho y se quedó muy enojado. Entonces oró al Señor diciendo: Señor, ¿no ocurrió acaso lo que yo decía cuando aún estaba en mi país? Por eso traté de huir a Tarsis lo antes posible. Yo sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida porque prefiero morir antes que seguir viviendo. El Señor le respondió: ¿te parece que tienes razón para enojarte? Jonás salió de Nínive y se sentó al este de la ciudad. Allí levantó una choza y se sentó a la sombra de ella para ver qué iba a suceder en la ciudad. Entonces el Señor hizo crecer allí una planta de ricino que se levantó por encima de Jonás para darle sombra y librarlo de su disgusto. Jonás se puso muy contento al ver esa planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios hizo que un gusano picara el ricino y éste se secó. A ver, yo para ello veo más no lleva, hay posible más Jonás. Y entonces, queridos amigos, justamente aquí nos muestra la gran misericordia de Dios toda vez que uno se arrepienta. Y esto es lindo, queridos amigos, para nuestro pueblo, para nosotros. Ñaña arrepentimiento. Todos los padres de la iglesia insistieron mucho en la cuestión del arrepentimiento. La misericordia de Dios, el amor de Dios, el hecho de ser restaurados por el Señor proviene desde el momento en que nosotros reconocemos nuestros pecados. De los ninivitas. Y el rey reconoce y dice: cierto, royapola y vaya de yara. Roñe momón burún de jehuía opear entonces coan roñe pues se llega lleva. Robo lleve en de ñan de yara la de yujagueres a jonaru pibere mombe ureja o yerure orebe lleva. Roya pues aguay chacota bebuejo. Y por eso se visten de sayals o guapibe y tanimbuari. Pero claro, Jonás parece que no es tan misericordioso. Él quiere que Nínive se destruya. Ojo guapibe yo digo. O Mañajaguay se sentó al este de la ciudad, allí levantó una choza a la sombra para ver qué iba a suceder en la ciudad. Queridos amigos, el Señor nos llama a entender que lo esencial y lo fundamental en la vida de la creación y en la existencia, la ontología, la esencia de Dios es siempre la misericordia, el amor y la justicia. De la encarnada. Y a través de ese gusanito que después esa hoja de ricina, esa planta se seca, y tú dices, no eres capaz, si hoy viene esto y esto vale mucho más que los hombres, y te enojas por eso, ¿cómo vos vas a esperar que yo le mate a toda esta cantidad de personas? Lo que yo quiero es que se arrepientan, lo que yo quiero es que se conviertan. Así que ñas enduque ahí peañan de ese yo que fuera. Ñan de yara ñan de no hijina o me ñan de pe oportunidad vos a ñan de pe pues ñan de dale nei pues será. Es buangena, ella pogena peta pe pues porque te quiero, te amo y tengo misericordia contigo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros en su gran misericordia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.